Bueno, una vez que aprendimos acerca de la inmunidad innata y adaptativa, veremos cómo funciona en conjunto para defendernos contra diferentes microorganismos que son capaces de causarnos daño. El primero del que hablaremos es de los virus. ¿Qué es un virus? Son microorganismos intracelulares obligados, es decir, que no pueden replicarse sin invadir una célula y utilizar su maquinaria para esto. Cuando un virus entra en un anfitrión, puede causar daño, enfermedad y la muerte celular por diferentes mecanismos. Las dos inmunidades juntan fuerzas para bloquear la infección y una vez dentro de la célula, matar a las células que han sido infectadas. Comencemos. Cuando una célula es infectada, puede reconocer al virus antes a través de un receptor tipo TOL o de los receptores RIG que son endosómicos, y estos son capaces de reconocer el ARN o el ADN de los virus. Estos receptores tienen la fabulosa capacidad de activar factores de transcripción que estimulan la síntesis de interferones tipo 1, que es la primera reacción de una célula cuando es infectada. Ahí no está de más recordar que los interferones tipo 1 llevan a las células a un estado antivírico, que es aquel donde se inhibe la replicación vírica y es un escudo para las células que aún no están infectadas. Un virus es tan inteligente que al infectar una célula se esconde de los linfocitos citotóxicos, y esto lo logra al disminuir la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad 1, pero no cuenta con la astucia de los linfocitos NK, que son activados al reconocer una falta de expresión de estas proteínas, y así son unos exterminadores por excelencia, acabando con las células infectadas y estresadas. Al inicio de una infección o en una respuesta secundaria se forman anticuerpos de forma T dependiente contra la cápside de los virus, solo que hay una desventaja, que es que estos solo son de función cuando el virus es extracelular. Las formas de atacar al virus con anticuerpos son neutralizándolos para evitar su entrada en las células, la fagocitosis y la activación del complemento. Pero cuando un virus es demasiado listo y logra entrar a una célula a pesar de esto, será inaccesible para los anticuerpos, y la célula infectada comenzará a procesar péptidos víricos y los presentará a través del complejo mayor de histocompatibilidad 1. Si la célula infectada no es una célula presentadora de antígeno, puede ser fagocitada por una célula dendrítica y esta presentará el problema a un linfocito citotóxico, que son profesionales en infecciones víricas. Una vez enterados los linfocitos citotóxicos, comenzarán a matar toda célula nucleada infectada, pero estas células infectadas colaborarán en el proceso, activando nucleasas en su interior para destruir genomas víricos y secretar interferón gamma para llamar refuerzos, es decir, los fagocitos. Existe un problema, que es que los linfocitos citotóxicos es que se toman su papel demasiado en serio y en ocasiones pueden llegar a causar daño tisular. Otras veces, los virus aprenden a soportar el sistema inmune del anfitrión y así generan una infección latente, que es aquella donde un virus no se replica, tampoco está erradicado y solo permanece en espera de que el sistema inmune tenga una depresión para hacerle bullying al anfitrión. Además de esto, los virus han creado estrategias para evadir la respuesta inmune, y les revelaremos algunas de ellas, que son las siguientes. Primero, tienen la capacidad de alterar sus antígenos. Una vez que el sistema inmune tiene la identificación de un virus, estos son capaces de camuflajearse al cambiar sus epítopos y así pasar desapercibidos. A este proceso se le llama deriva antigénica. El 2 es la inhibición de la presentación antigénica. Últimas noticias nos han informado que algunos virus inhiben algunos pasos del procesamiento y presentación del antígeno y con ello disminuyen la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad 1. Además, hay bandas de virus que aún son más malévolas que han prevenido el ataque de los linfocitos NK, y así sintetizan proteínas que se unen a los receptores de estos linfocitos para que no se activen. La tercera estrategia es inhibir la respuesta del sistema inmune, y aquí el objetivo es producir moléculas que se unen a nuestros mensajeros favoritos, que son las citocinas y quimiosinas, y las señales de alerta no pueden ser recibidas por el escuadrón de defensa. La cuarta estrategia es la estrategia del agotamiento, que es decir, que inicia la respuesta inmune, pero se clausura demasiado temprano.
La razón por la que esto sucede es porque algunos virus tienen la capacidad de activar vías de tolerancia en las células inmunes y con esto proceder a la infección. Ahora les hablaré un poco de los parásitos, que dentro de la clasificación de infecciones parasitarias entran los protozoos, los helmintos y los ectoparásitos. Estos son organismos demasiado grandes y poderosos con la capacidad de evadir la respuesta inmune innata, aunque son reconocidos por los receptores tipo TOL y así se intenta su fagocitosis, pueden resistirla y hay algunos que se burlan de esto y hasta son capaces de replicarse dentro de los fagocitos. Algunos neutrófilos y macrófagos secretan sustancias tóxicas para atacar a los helmintos, pero estos tienen armaduras muy resistentes que en ocasiones los protegen incluso hasta del complejo de ataque de membrana del complemento. Cuando un protozoo es capaz de sobrevivir en el interior de un macrófago, hace que el macrófago emita señales de rescate que activan linfocitos Th1 que a su vez secretan interferón gamma para fortalecer a los macrófagos. Pero otras veces se activan macrófagos Th2. En este caso puede llegar a haber un problema, porque al secretar interleucina 4 se activan macrófagos del tipo 2, y así no hay una respuesta inflamatoria óptima y el parásito es feliz porque podrá infectar sin problemas. Cuando un parásito ya ha infectado y hasta se reprodujo en el interior de un macrófago, al lisar la célula puede ser reconocido por linfocitos citotóxicos y anticuerpos que ya son específicos contra este, o se iniciará una respuesta para producirlos. Cuando se inicia una respuesta es por activación de linfocitos Th2 y se generan inmunoglobulinas E, para que estos activen eosinófilos para degranularse, lo que equivale a mandar bombas atómicas en una guerra cuando han fallado las primeras estrategias. Estos linfocitos Th2 secretan interleucina 13, que aumentan el peristaltismo y la secreción de moco en el intestino con la finalidad de expulsar estos intrusos. Cuando la infección dura demasiado, hay fibrosis de tejido en el intento de reparar los daños ocasionados. En pocas palabras, ocurre una reacción de hipersensibilidad tipo 4, donde también hay formación de granulomas e incluso se llegan a formar inmunocomplejos, que traen algunas complicaciones como la vasculitis y hasta la glomerulonefritis. Los parásitos también tienen la capacidad de evitar al sistema inmune, y en los últimos años se ha visto que han creado maneras bastante eficaces de resistir esta inmunidad. La primera es que también como el virus, lo cual ya ni nos sorprende, es que cambian sus antígenos. La segunda es un poco sorprendente porque pueden crear tegumentos resistentes para evitar el complemento e incluso hasta los linfocitos citotóxicos. Se ocultan también dentro de una célula y viven ahí o a veces construyen quistes para proteger a sus huevecillos. Estos quistes son como fuertes contra los cuales el sistema inmune se ve detenido. Otra manera interesante en que evaden la respuesta inmune es que de forma espontánea o cuando se unen los anticuerpos se desnudan, o sea pierden su cubierta antigénica y así pueden proseguir a la infección. La quinta y última es que aún no se sabe cómo han logrado una estrategia demasiado eficiente, que es la de causarle alergia a los linfocitos T. Le causan algo así como una parálisis ante la cual no pueden activarse y tampoco pueden defenderse, con lo que el parásito concluye su infección. Las bacterias son microorganismos unicelulares que presentan diversas formas, como esferas, hélices o bacilos. Son procariotas, algunas poseen flagelos y difieren en la forma de usar sus factores de patogenicidad para atacar al huésped. Se dividen en bacterias extracelulares, es decir, que pueden replicarse fuera de las células de quien infectan, e intracelulares, con capacidad de vivir y replicarse en el interior de los fagocitos. Las bacterias extracelulares activan vías de defensa del organismo secretando toxinas llamadas exotoxinas o endotoxinas, que son componentes estructurales reconocidos por el sistema inmune. Este tipo de bacterias puede activar al complemento, ya que las paredes celulares de las bacterias contienen endotoxinas como el lipopolisacárido, activando la vía alternativa, o manosa, que activa la vía de la lectina. El objetivo de activar al complemento es lisar a la bacteria mediante el complejo de ataque de membrana y además opsonizar a la bacteria para su fagocitosis.
La fagocitosis se da por un reconocimiento de los fagocitos hacia los receptores localizados en la bacteria o, como ya habíamos comentado antes, mediante los receptores para el complemento. Esto además promueve la inflamación, ya que los mismos fagocitos secretan citocinas y promueven la quimiotaxis. Otra forma de erradicar a bacterias extracelulares es mediante la respuesta de la inmunidad adaptativa, que requiere de la presentación por parte de una célula, como puede ser una célula dendrítica. Si una bacteria está encapsulada con polisacáridos, no puede ser detectada por linfocitos T, que reconocen proteínas. En cambio, la respuesta es dirigida hacia anticuerpos. Otro mecanismo adaptativo es la activación de linfocitos T CD4 positivos, que producen inflamación al secretar citocinas como la interleucina 17, el factor de necrosis tumoral, que también reclutan neutrófilos y monocitos. Las bacterias extracelulares también inducen respuestas que activan a los linfocitos Th1, que secretan interferón tipo gamma. En esta situación se activan los macrófagos y se estimulan anticuerpos para la opsonización. Las bacterias, a lo largo de su evolución, han sido capaces de evadir las respuestas antes descritas, como poder inhibir la activación del complemento por contener ácido ciálico. Otro mecanismo es la variación antigénica, es decir, que tienen la capacidad de modificar sus antígenos y así evadir el ataque de los anticuerpos específicos. Esto representa un desafío para la generación de antibióticos, ya que las bacterias han creado resistencia a ellos. Ahora hablemos de la inmunidad hacia bacterias intracelulares. La respuesta innata está mediada por fagocitos como neutrófilos o macrófagos que ingieren a las bacterias, pero como describimos anteriormente, este tipo de bacterias resiste a la acción de los fagolisosomas. También hay activación de linfocitos natural killers, ya que las células infectadas expresan ligandos activadores. Al mismo tiempo, estos linfocitos secretan interferón de tipo gamma. La inmunidad innata es incapaz de erradicar estas bacterias, por lo que se necesita de mecanismos adaptativos para matar a las bacterias intracelulares. Estos mecanismos necesitan de la activación de linfocitos Th1, bajo la influencia de interleucina 12, producida por macrófagos y células dendríticas, que presentan a los antígenos fagocitados mediante el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y así secretar interferón tipo gamma que estimula la producción de anticuerpos, y por lo tanto la opsonización, así como la activación de macrófagos. Otro mecanismo adaptativo es la activación de linfocitos CD8 positivos, cuando las bacterias entran al citosol de las células. Estos linfocitos matan a la célula infectada. Esto puede causar trastornos de hipersensibilidad y lesión tisular. Las bacterias han desarrollado técnicas de evasión como la inhibición de la fusión de los fagolisosomas, lo que impide los mecanismos microbicidas de los lisosomas. Las infecciones por hongos se dividen en endémicas y en oportunistas. Las infecciones endémicas son debido a esporas presentes en el ambiente, en cambio las oportunistas pueden infectar a las personas inmunodeprimidas con mayor severidad que a las personas sanas. Para atacar a las micosis, la inmunidad innata se dirige hacia la activación de neutrófilos y macrófagos, mediante el reconocimiento a través del TLR, y así liberan especies reactivas de oxígeno y enzimas lisosómicas. La inmunidad celular está dirigida a activar linfocitos TCD4 positivos, subgrupos Th17 que estimulan la inflamación y a los neutrófilos y monocitos también. También participan el subgrupo Th1 y linfocitos citotóxicos.